Hay tardes en las que uno no necesita encontrar respuestas. Tal vez basta con sentarse, preparar un buen café y mirar con un poco más de tranquilidad el camino recorrido. Hoy, mientras pensaba en esta conversación, imaginé una maleta. No una maleta para viajar. Pensé en esa otra maleta que todos llevamos por dentro, la que hemos ido llenando durante los años con recuerdos, alegrías, personas, sueños, responsabilidades, logros y aprendizajes, pero también con palabras que nunca olvidamos, con discusiones que todavía cuestionamos, con discusiones que seguimos repitiendo en nuestra mente, con preocupaciones que quizá hace mucho tiempo dejaron de tener sentido. Y entonces me hice una pregunta. Ahora que he llegado a los 65 años, ¿necesito continuar cargándolo todo? Quizá la vida no siempre nos pide agregar algo nuevo. Tal vez existen momentos en los que crecer significa revisar nuestro equipaje, no para olvidar el camino, no para negar lo vivido, no para borrar a quienes hicieron parte de nuestra historia, sino para descubrir qué merece continuar con nosotros y qué podemos dejar con gratitud al lado del camino. Bienvenidos, soy Alejandro Serna y este es el café al final de la tarde. Hoy quiero invitarlos a conversar sobre el equipaje que ya no necesitamos. Antes de continuar, vamos a preparar nuestro café. Y hoy no escogí cualquier café. Elegí un café de mis raíces. Un café cultivado en las montañas del Huila y en el Quindío. En esa tierra verde que llevo conmigo y conocí desde mi infancia. Una tierra de cafetales, montañas, familias, trabajo y caminos que todavía permanecen en mi memoria. La variedad de este café es caturra. Durante muchos años, el caturra ha sido parte importante de la historia cafetera de Colombia. Es una planta que requiere cuidado, dedicación y conocimiento. Y cuando se cultiva con atención, puede producir una taza equilibrada, dulce y agradable. Pero hay algo todavía más especial en el café que vamos a preparar. Su proceso es honey. Y aunque su nombre podría hacernos pensar que se le agrega miel, no es así. Este proceso se retira la cáscara del fruto, pero se conserva parte del mucílago, esa capa naturalmente dulce que rodea la semilla. El café se seca lentamente, conservando una parte de aquello que lo acompañó durante su crecimiento. No lo conserva todo, pero tampoco lo elimina todo. Conserva aquello que puede aportar dulzura, identidad y profundidad. Y mientras conocía un poco más sobre este proceso, pensé que quizá la vida también nos invita a hacer algo parecido. No necesitamos desprendernos de todo. Hay recuerdos que debemos conservar. Hay personas que merecen continuar caminando con nosotros. Hay enseñanzas que nacieron incluso de los momentos más difíciles. Hay canciones que nos devuelven una sonrisa. Ustedes
ya lo saben. Hay lugares que siguen siendo parte de quienes somos. Y hay efectos que con el paso de los años se vuelven todavía más importantes. Pero quizás podemos aprender a conservar la enseñanza sin continuar cargando el dolor. Podemos recordar sin vivir atrapados en el pasado. Podemos agradecer lo vivido sin obligarnos a permanecer en lugares donde ya no encontramos tranquilidad. Tal vez la sabiduría no consiste en olvidarlo todo, consiste en aprender que aporta dulzura a nuestra vida y que solamente añade peso. Para preparar este café escogí la Chemis. Es un método sencillo, elegante y pausado. Su diseño fue creado en 1941 por el químico alemán Peter Slumberg. Quería unir la precisión de la ciencia con la belleza de un objeto cotidiano y terminó creando una forma de preparar café que más de 8 décadas después continúa invitándonos a detenernos. La Chemis utiliza un filtro más grueso que muchos otros métodos. Ese filtro retiene parte de los aceites y de los sedimentos, permitiendo obtener una taza limpia, clara y equilibrada. Y quizás por eso me pareció el método ideal para esta conversación, porque después de los 60 también necesitamos aprender a filtrar, no para alejarnos del mundo, no para volvernos indiferentes, no para dejar de escuchar a los demás, sino para decidir qué merece entrar a nuestra tranquilidad. Hoy vamos a utilizar aproximadamente 30 gramos de café. La molienda será media a media gruesa. Utilizaremos 500 mililitros de agua a una temperatura cercana a los 92 o 94 grados centígrados. Primero lavamos el filtro con agua caliente. Esto elimina cualquier sabor a papel y al mismo tiempo calienta la Chemis. Después retiramos ese líquido, esa agua. Colocamos el café, lo nivelamos suavemente y comenzamos con una pequeña cantidad de agua, aproximadamente el doble del peso del café. Esperamos unos 40 segundos. A este momento se le conoce como la preinfusión. El café libera los gases que conserva después del proceso de tostión. Se expande, respira. Se prepara para entregar lo mejor que tiene. Y quizás nosotros también necesitamos momentos así, momentos para detenernos, para respirar, para permitir que algunas cosas salgan antes de continuar. No todo silencio es vacío. Algunos silencios son la manera que encuentra la vida para ordenar lo que llevamos dentro. Ahora continuemos agregando el agua con calma, sin prisa, dejando que cada parte del proceso tenga su tiempo. Y mientras observo cómo el agua atraviesa el café y el filtro permite que llegue a la taza,
lo esencial, pienso. ¿Cuántas cosas dejamos entrar todos los días a nuestra vida? Opiniones, críticas, noticias, preocupaciones, comparaciones, discusiones, palabras que quizás ni siquiera fueron dichas con la intención que nosotros imaginamos. ¿Y cuántas de ellas terminan ocupando un lugar que no merecen? Tal vez la madurez también consiste en aprender a decir: esto lo escucho, pero no necesito cargarlo. Esto ocurrió, pero no tiene que definir el resto de mi vida. Esto me dolió, pero no quiero convertirlo en mi manera de mirar el mundo. Y ahora sí, con el café preparado, continuemos disfrutando esta maravilla de café en el día de hoy. Carl Gustav Jung, uno de los grandes pensadores de la psicología, reflexionó profundamente sobre las diferentes etapas de la existencia y dejó una idea que parece haber sido escrita para este espacio. Decía que no podemos vivir la tarde de la vida con las mismas reglas del mañana. Vamos a disfrutar de este café. Porque la mañana de la vida es tiempo de construir. Estudiamos, trabajamos, formamos una familia, buscamos oportunidades, queremos demostrar que somos capaces, nos esforzamos por alcanzar metas, asumimos responsabilidades, intentamos encontrar nuestro lugar en el mundo y durante muchos años vivimos mirando hacia adelante, pensando en lo que falta, en lo que debemos conseguir, en aquello que todavía queremos alcanzar. Pero llega un momento en el que la luz comienza a cambiar. No porque la vida se esté apagando, sino porque la tarde tiene una luz diferente. Es mucho más cálida, más tranquila, quizás más profunda. Y entonces aparecen otras preguntas. Ya no solamente ¿qué quiero lograr?, sino algo seguramente más especial. ¿Cómo quiero vivir? ¿Con quién quiero compartir mi tiempo? ¿Qué cosas todavía me emocionan? ¿Qué merece realmente mi preocupación? ¿Qué quiero conservar? ¿Y qué puedo comenzar a dejar? A mis 65 años comienzo a comprender que la tarde no es una versión incompleta de la mañana. La tarde tiene su propia belleza. Y quizás uno de nuestros errores es intentar vivirla con la misma prisa de los 30, con la misma necesidad de mostrar de los 40, o con las mismas preocupaciones que tuvimos a los 50. Durante muchos años aprendimos a avanzar, pero pocas veces nos enseñaron a soltar. Nos enseñaron a insistir, a resistir, a competir, a cumplir, a no abandonar. Y muchas de esas enseñanzas fueron necesarias. En mi vida militar,
aprendí el valor de la disciplina, la responsabilidad, la lealtad y la perseverancia. Aprendí que hay momentos en los que debemos mantenernos firmes, que algunas dificultades se superan continuando, que muchas metas requieren sacrificio. Y sigo creyendo profundamente en todo eso. Pero los años también me han enseñado algo más. No todas las batallas merecen librarse. No todas las discusiones necesitan un ganador. No todas las opiniones requieren una respuesta. Y no todas las cargas son una prueba de fortaleza. Sigamos con nuestro café. Durante mucho tiempo pensé que ser fuerte consistía en resistir, insistir y no abandonar. Hoy comienzo a comprender que también se necesita fortaleza para soltar aquello que ya terminó. Aceptar lo que no puedo cambiar y continuar sin convertir el pasado en una carga. Hay equipajes que todos pueden observar. Una maleta, una caja, un objeto. Pero existen otros que nadie ve. Podemos llevarlos durante años sin que los demás sepan cuánto pesan. La necesidad de agradarle a todo el mundo. El deseo de demostrar permanentemente quiénes somos. La preocupación por lo que otros pueden pensar. El resentimiento por una palabra que alguien dijo hace muchos años. La culpa por una decisión que ya no podemos cambiar. La comparación con la vida de los demás. El miedo a envejecer. Uno de los más peligrosos que tenemos hoy. El temor de dejar de ser importantes. Y también esa extraña costumbre de aplazar la alegría. Decimos, cuando termine este problema, estaré tranquilo. Cuando tenga más tiempo, disfrutaré. Cuando todo esté en orden, me voy a descansar. Cuando llegue el momento adecuado, llamaré a esa persona, a ese amigo, a esa amiga. Cuando las cosas mejoren, comenzaré a vivir de otra manera. Pero la vida rara vez queda completamente en orden. Siempre habrá algo pendiente, una preocupación, una dificultad, una pregunta sin respuesta. Y quizás después de los 60 comenzamos a entender que la alegría no puede continuar esperando a que desaparezcan todos los problemas. Porque mientras esperamos el momento perfecto, la vida sigue pasando. Y tal vez una buena tarde no necesita ser perfecta. Puede ser, así como esta, una conversación, una canción que creíamos olvidada, el mensaje de un amigo, la risa de un nieto, la compañía de la persona que ha caminado a nuestro lado, nuestra esposa, nuestro esposo, una montaña, un recuerdo o simplemente una taza de café preparada sin prisa. Con los años también aparece una libertad que quizá no conocíamos, la libertad de no tener que mostrarlo todo. Durante mucho tiempo buscamos aprobación, queríamos que reconocieran
nuestro trabajo, que comprendieran nuestras decisiones, que valoraran nuestro esfuerzo, que supieran cuánto habíamos hecho. Y eso normalmente, así lo entendemos, es humano. Todos necesitamos sentirnos reconocidos, pero llega una edad en la que comenzamos a descubrir que nuestra historia no pierde valor porque alguien no la comprende. Lo que hemos vivido existe. Lo que hemos construido permanece. Las personas que amamos conocen una parte de nuestro camino, quizás todo el camino. Y nosotros sabemos cuánto nos costó llegar hasta aquí. Tal vez no necesitábamos convencer a todos, ni explicar cada decisión, ni ganar cada discusión, ni responder a cada crítica. Podemos escuchar, podemos aprender, podemos cambiar de opinión y también podemos conservar nuestra tranquilidad, porque la paz no siempre llega cuando logramos que los demás estén de acuerdo con nosotros. A veces llega cuando aceptamos que no tienen que estarlo. Viktor Frankl fue un médico, psiquiatra y escritor austriaco. Vivió experiencias de sufrimiento extremo durante la Segunda Guerra Mundial. Y después de atravesar circunstancias que parecían capaces de destruir toda esperanza, llegó a una reflexión extraordinaria. Aunque no siempre podemos elegir lo que ocurre, todavía podemos elegir la actitud con la que respondemos. Esa idea no elimina el dolor, no pretende decir que todo es sencillo, no convierte las pérdidas en algo pequeño, pero nos recuerda que incluso cuando no podemos cambiar una parte de nuestra historia, todavía podemos decidir cuánto espacio seguirá ocupando dentro de nosotros. A mis 65 años comprendo que no puedo regresar para corregir cada error. No puedo recuperar cada oportunidad que tuve. No puedo evitar cada tristeza. No puedo cambiar algunas palabras que dije y que aún sigo diciendo, ni borrar otras que escuché. No puedo volver a todos los lugares, ni conservar para siempre a todas las personas, pero sí puedo decidir cómo quiero continuar. Puedo aprender sin castigarme todos los días. Puedo recordar sin vivir únicamente de los recuerdos. Puedo extrañar sin dejar de agradecer. Puedo aceptar que algunas personas tomaron caminos diferentes. Y puedo comprender que soltar no siempre significa dejar de querer. A veces significa querer sin aferrarse, recordar sin quedarse atrapado, perdonar sin negar lo ocurrido y continuar sin llevar todas las heridas abiertas dentro de la maleta. Con los años entendemos que las personas cambian, nosotros cambiamos, nuestros hijos construyen su propia vida, nuestros amigos toman caminos distintos, algunas relaciones se vuelven más cercanas, otras se alejan y algunas terminan sin que exista necesariamente un culpable. Durante mucho tiempo podemos intentar conservar todo exactamente como era, pero la vida no permanece quieta,
Quizás amar también significa permitir que los demás sean diferentes a lo que imaginamos. Escuchar sin intentar corregir cada decisión. Acompañar sin controlar todos los caminos. Estar disponibles sin exigir que todos vivan como nosotros lo haríamos. Y aceptar que algunas personas permanecerán cerca mientras otras solo hicieron parte de una etapa. Eso no borra lo vivido, no convierte los recuerdos en una mentira. Simplemente reconoce que algunos encuentros tienen un tiempo y que agradecer también puede ser una forma de despedirse. Pero esta conversación no es solamente sobre dejar, porque si hoy pudiera preparar una maleta para los años que espero que vengan, hay muchas cosas que sí quisiera llevar. Quisiera llevar las conversaciones que todavía me faltan, los abrazos de mi familia, la compañía de mi esposa, Andrea, las historias de mis hijos, las ocurrencias y las sonrisas de mis nietas, los recuerdos de mis padres, el cariño especial que hoy tengo de mis hermanas, los encuentros con mis compañeros de curso, los amigos que aunque estén lejos todavía encuentran la manera de decir, ojo a esto, aquí estoy. Quisiera llevar las canciones de los años 70 y 80 que continúan despertando emociones. Esas canciones que aparecen inesperadamente y nos devuelven a una época, a una persona o a un lugar. Quisiera llevar las montañas del Quindío, el verde de los cafetales, los caminos de mi infancia, los atardeceres que todavía me obligan a detenerme, los proyectos que siguen emocionándome, las historias que aún no he contado, las preguntas que todavía no sé responder, y dejaría un espacio importante para un buen café. Porque después de los 60 no tenemos menos vida, tenemos más historia, más recuerdos, más experiencia y quizás más libertad para decir cómo queremos vivir lo que viene. Tal vez llegar a esta edad no consiste en comenzar una vida completamente nueva, ni en borrar la que hemos vivido. Quizás consiste en abrir la maleta, mirar con gratitud todo lo que llevamos dentro, reconocer cuánto hemos caminado y preguntarnos con serenidad: ¿esto todavía necesito cargarlo? Algunas cosas permanecerán: el amor, la familia, los amigos verdaderos, las enseñanzas, las canciones, los sueños que todavía nos emocionan, los recuerdos que nos hacen sentir, que nos hacen sonreír, la capacidad de sorprendernos y la gratitud por continuar aquí. Otras cosas podremos dejarlas al lado del camino, no porque hayan sido inútiles, no porque queremos negar que existieron, sino
porque quizás ya no cumplieron su misión. La culpa que nos permite o no nos permite avanzar. La necesidad de tener siempre la razón. La preocupación por agradarle a todos. Las discusiones que solo nos quitan tranquilidad. El miedo permanente a lo que todavía no ha ocurrido. Y el dolor que hemos convertido, sin darnos cuenta, en parte de nuestra identidad. Podemos agradecer lo que nos enseñaron y continuar, porque vivir más ligeros no significa vivir sin memoria, significa recordar sin que todo nos pese. No significa renunciar, significa elegir, no significa dejar de luchar, significa aprender cuáles batallas merecen nuestra energía. Y no significa que la vida se vuelva más pequeña, tal vez se vuelve más clara, más sencilla, más nuestra, más especial. Hoy, este café Journey nos recordó que no debemos eliminar todo lo que nos acompañó. Podemos conservar aquello que dejó dulzura. Y la Kemes nos enseñó que filtrar no significa rechazar, significa permitir que llegue a la taza lo esencial. Quizás podemos hacer lo mismo con la vida, conservar el amor, la experiencia, la memoria, la gratitud y dejar que algunas cargas terminen aquí. Al final de este café. Pero por ahora terminemos este café. Dejemos que la tarde continúe su camino y pensemos sin prisa. ¿Qué quiero conservar? ¿Qué merece acompañarme durante los años que vienen? ¿Y qué podría comenzar a dejar al lado del camino? No tenemos que responder hoy. Algunas respuestas necesitan tiempo. Otras llegan mientras caminamos. Y algunas aparecen inesperadamente durante una conversación. Al final de la tarde, gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Gracias por compartir conmigo y con todos mis oyentes este momento. Nos encontraremos el próximo jueves con una nueva historia, una nueva reflexión y por supuesto otro café. Porque mientras exista una historia que recordar, una pregunta por hacernos, una canción capaz de emocionarnos y un café por compartir, siempre tendremos una buena razón para volver. Soy Alejandro Serna y esto fue El Café al final de la tarde. Sonrían nuevamente para que nos podamos ver el próximo jueves. Y mientras llega ese momento, no olvidemos que quizás la vida no siempre nos pide llegar más lejos. A veces simplemente nos invita a caminar más ligeros. Un abrazo. Nos vemos pronto.